Mm. Buenas.
Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha el audio bien? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me escucha el audio? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha su audio. Perfecto. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Muy bien, vamos a empezar la exposición del tema de hoy. El tema de hoy lo que trata es sobre las redes integradas de salud. Muy bien, mi nombre es José Luis Jerónimo Mesa, soy médico cirujano pediatra. Actualmente estoy trabajando en un establecimiento de salud 1-4, que es un primer nivel de atención, ¿no? El cual, bueno, como ustedes pueden saber por la capacidad resolutiva, es un materno infantil, ¿no? Entonces, el tema que nos trae hoy es el modelo de redes integradas de salud. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? El objetivo de esta sesión es conocer la conformación de las redes integradas de salud, tener un conocimiento de esta problemática, de por cómo se desarrolla, por qué esa gran idea y qué beneficios podría traernos. Vamos a ver sobre todo lo que tenemos que ver acá es el marco legal, ¿no? Que sustenta esta conformación, porque este es un sistema de salud que se está implementando, que se ha implementado en otros países, ¿no? Que no es nuevo en realidad, pero que a nuestra realidad hay ciertos cambios que están de acuerdo a lo nuestro, ¿no? Muy bien, vamos a establecer el lineamiento y base de desarrollo y último vamos a hacer su conformación de las redes de la salud, ¿no? Ya, vamos a ver su conformación. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que saber antes de ver la problemática o saber los antecedentes, lo primero que tenemos que saber es qué es una red integrada de salud, ¿no? Su mismo nombre lo dice, habla de una red, de algo que tiene un engranaje que los interconecta, y a la vez la palabra integrada es la palabra que nos dice que todos deben estar incluidos, ¿no? De una manera ordenada, ¿no? Sistematizada, ¿no? Con referente al campo de la salud. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la OPS sobre la red integrada de salud? ¿No? Una red de organizaciones que presta o hace arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales, ¿no? A una población definida, ¿no? Ya que está dispuesta a rendir cuentas, ¿no? O sea, esa es una de las características de la red integrada de salud, ¿no? Van a rendir cuentas de su accionar, ¿no? A la población, al Estado, ¿no? Entonces, el MINSA, en base a este concepto de la OPS, es que establece también su concepto, ¿no? Que eh, casi es el mismo, como se puede decir, con ligera variación, ¿no? Entonces el MINSA dice que es el conjunto de organizaciones, ¿no? No solo incluye pues a salud, sino también otras organizaciones que presta o hace los arreglos, ¿no? Una red integral de salud va a hacer arreglos
para que la cartera de servicios que se ofrece sea equitativa, ¿no? Tratando de todas estas, como se puede decir, dificultades que hay para que la persona acceda, sean solucionados, ¿no? Entonces la persona puede recibir un tratamiento, como se dice, un manejo integral, ¿no? ¿Ya? Y igual rinde cuentas a a los resultados sanitarios administrativos, ¿no? Al Estado, a la población, y hay una ley que lo sustenta, ¿no? Que es la 30885, que es la que nosotros vamos a hablar extensamente sobre esta ley, ¿no? Porque es la ley de red de salud, ¿no? A nuestra realidad. Muy bien. Entonces, ¿cómo buscamos articular nosotros los diferentes prestadores de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo se espera que se articule, ¿no? Entonces, en salud lo que se espera es que haya establecimiento de salud, ¿no? Que son los de primer nivel, sobre todo los 1.1, 1.2. En este caso, ¿cómo se establece que no debería haber un establecimiento 1.1 en primer lugar, ¿no? Debería solamente haber establecimientos 1-2 y los 1-2 no deberían ser 6 horas, sino de 12 horas, ¿no? Entonces, establecimientos de 12 horas que absorberían la gran demanda, ¿no? Referían a un establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Que es un establecimiento de 24 horas, ¿no? Pero que se encuentra en la misma zona sanitaria, ¿no? Que complementaría, pues, lo que verdaderamente le falta a estos primeros establecimientos, ¿no? Ya si este establecimiento de salud de 24 horas no puede, solucionar el problema, entonces se enviaría también a otro servicio de 24 horas, que sería el segundo nivel, ¿no? Los llamados hospitales ya, ¿no? Entonces el establecimiento de salud de 24 horas, el primer establecimiento de 24 horas sería la puerta de entrada, ¿no? Y correspondería pues a una zona sanitaria, ¿no? Y ahí mismo también, como pueden ver, involucra, ¿no? El establecimiento de salud de 12 horas, que es la puerta de entrada primera, ¿no? Y le llaman un sector sanitario, ¿no? El establecimiento de salud de 24 horas, que va a dar la complementariedad de los servicios del anterior, va a estar relacionado a una zona sanitaria, ¿no? Y los establecimientos ya del segundo nivel o tercer nivel, porque ellos no tienen una población, son los que van a recibir a esta patologías que tengan que solucionarlo, van a ser correspondientes a un área sanitaria. Entonces hay tres conceptos que vamos a ver después: sector sanitario, zona sanitaria, área sanitaria, y hay dos más, pero que todavía no se ha llegado a consensuar con respecto a lo que se está pretendiendo, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tenemos, no? Nosotros tenemos establecimientos de salud, sobre todo MINSA y eSalud, que abarcan casi el 80% de la población, ¿no? Sobre todo MINSA tiene más o menos 12 millones de población, ¿no? Gracias a su IAFA, que es el SIS, ¿no? Y eSalud tiene su propia IAFA pública, que es eSalud, tiene un promedio de 8 millones, ¿no? Entre esas EIPRES del MINSA tiene 7.000 establecimientos de primer nivel, ¿no? Como pueden ver en el cuadro, la mayoría pues no llega ni a 300, ¿no? Aún así, esa no llega ni a 300, teniendo 8 millones, ¿no? Igual en hospitales de nivel 2 hay 101 a nivel de MINSA, hay 72 nivel 2 a nivel de salud, y a nivel de hospitales de tercer nivel solamente hay 30 nada más en MINSA, ¿no? Debe guardar una proporcionalidad. Y si nosotros nos fijamos en otras IPRES como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las privadas, es mínimo, ¿no? Y aquellos tienen otro tipo de seguro que, así como de salud, lo que trata de ver es a todos, incluir a todos, pero a toda su población que ellos ven, ¿no? Entonces, esta interconectividad es lo que busca el tema de redes integradas de salud, ¿no? Entonces, la RIS en su ámbito territorial, o sea, un territorio que esté conformado en esa RIS, tiene que articular a todos los actores, ¿no? Y eso no solamente incluye a los actores de salud, sino a los actores de órgano de gobierno, ¿no? También algo de actores de órgano nacional, regional, local, ¿no? Porque la idea es tomar acuerdos, ¿no? Para que lo que se busque es mejorar los determinantes de la salud, ¿no? Ustedes cuando llevan salud pública han hablado pues sobre determinantes de la salud, ¿no? Lo importante de manejar esos determinantes de tipo intermedio son los estructurales, ¿no? En los cuales nosotros podamos intervenir. Muy bien, estos son los actores que realmente incluye, o sea, cuando hablamos de determinantes de salud y los actores en la RIS, hablamos a diferentes actores, ¿no? A medio ambiente, a privados, a transporte,
desarrollo e inclusión social, porque como pueden ver los determinantes, es un trabajo de todos. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos encontrado? ¿Cuál es la problemática encontrada? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la problemática que nosotros hemos encontrado? ¿Por qué no se realiza? ¿Por qué se está haciendo y por qué demora tanto, no? Tenemos ya, prácticamente nosotros tenemos ya casi 7 años desde que se ha implementado la RIS y todavía no llegamos a concretar, ¿ya? Entonces, tenemos dos problemáticas. Uno se llama segmentación y el otro se llama fragmentación. Una segmentación de nuestro sistema de salud y una fragmentación de los servicios que brindamos, ¿no? En la segmentación de los sistemas de salud, nosotros vamos a encontrar que hay una coexistencia de sus sistemas, ¿no? Que tienen distintas modalidades de financiamiento, ¿no? Estos sistemas, ¿no? Entonces, cada quien tiene su financiamiento y cada quien ofrece, pues, lo que cree, ¿no? La salud viene a ser como una especie de oferta a mayor demanda, ¿no? A lo que más conviene. Entonces, el Estado se encarga del manejo a nivel de las personas que se pueden decir de bajos recursos, pero la de mediano, altos recursos, otros sistemas se encargan, o otros, ¿no? ¿Qué más vemos? En la fragmentación de los servicios de salud, están fragmentados, ¿no? Están divididos en niveles, pero no están ordenados. Cada uno lo ordena de diferente manera, ¿no? Entonces, los servicios de apoyo muchas veces hasta se puede decir que no se complementan, ¿no? Sino más bien se destruyen, ¿no? Entonces, en el primer nivel tenemos los 4 niveles, ¿no? El 1.1, que es el puesto de salud, el 1.2 también, que es el puesto de salud, ambos de 6 horas, la diferencia es en el tiempo, ¿no? O sea, ambos son 6 horas, diría la diferencia es en los profesionales. El 1.1 no tiene médico, ¿no? Decimos de que nos falta médico, pero sin embargo tenemos establecimientos que no tienen médico. ¿Ya? Tenemos los centros de salud, que son los 1.3, que sí son de 12 horas. La red integrada de salud busca de que estos llamados puestos de salud sean establecimientos de 12 horas, que no existe el puesto de 6 horas ni el puesto de un solo médico. ¿Ya? Después están el 1.4, que son los maternos infantiles de primer nivel, y de ahí seguimos el segundo nivel, ¿no? Los famosos hospitales generales y los de mediana complejidad, ¿no? Después sigue el tercer nivel, donde están los hospitales especializados, llámese Loaiza, María Auxiliadora, que ustedes ya conocen, y después están los institutos, pues, ¿no? La Maternidad de Lima, el Instituto Nacional de Oftalmología, el Instituto Nacional de Salud del Niño, de Breña o de San Borja, ¿no? Y entre otros, ¿no? Entonces hay una fragmentación en el sistema de salud que se da, ¿no? Y que no guarda acorde, ¿no? Con lo que se requiere. Después existe una segmentación del sistema de salud, ¿no? Porque una segmentación, con su mismo concepto le dice, hay diferentes sistemas, ¿no? ¿Quién dirige el Ministerio de Salud, ¿no? Los directores de DIRIS, que son los directores de las redes integradas de salud, ¿no? Tienen están designados por un ministro, ¿no? Y en este caso de las DIRIS o DIRESAS, ¿no? En el caso de las DIRIS es por el ministro de Salud, pues, ¿no? ¿Ya? Los gobiernos regionales, ¿no? Son los que designan a sus directores regionales de salud, ¿no? Son casi autónomos, ¿no? Solamente se guían por la directiva del MINSA, ¿no? Y entonces no les especifica ciertos criterios. Ellos mismos establecen criterios para nombrar su director, ¿no? El Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo también designa al gerente general de salud. Así, para tener conocimiento, ¿no? Ustedes entran al programa y buscan designación del gerente general. ¿Quién lo designa? El Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo refrenda esa designación del Ministerio de Salud, ¿no? El salud no tiene nada que ver con MINSA, ¿no? Como contrariedad, ¿no? ¿Quién designa al director de la Sanidad de las Policías Nacionales? El Ministro del Interior. ¿Quién designa al director de la Sanidad de las Fuerzas Armadas? ¿No? El Ministro de Defensa. O sea, hay varios ministerios y varias direcciones que designan a su representante de salud. Eso se llama subsistemas. No debería existir eso, ¿no? Y muchos de ellos tienen nivel de ministro. O sea, es como que el ministro de Salud no tiene ascendencia sobre ellos. O si tiene una ascendencia, es mínima, ¿no? A pesar de que el documento dice que el MIS es el electo rector, ¿no? ¿No? Entonces, no guarda el mismo criterio, ¿no? E igual los estamentos privados, pues, ¿no? Tienen otro manejo diferente, inclusive hasta en su designación. Porque ustedes van a ver que los estamentos privados se llaman clínicas, ¿no? Se llaman clínicas, se llaman policlínicos, ¿no? Que no hay en la designación que es el puesto de MINSA, ¿no?
Entonces, debería haber una uniformidad en la categorización de los establecimientos de salud, ¿no? Muy bien. Y todo esto trae pues una repercusión negativa en el desempeño general del sistema de salud. ¿Y en qué se va a manifestar esta repercusión negativa? En dificultad de acceso a los servicios de salud, ¿no? Prestación de servicios de baja calidad técnica, ¿no? Y los recursos no se usan adecuadamente, son ineficientes, bueno. Y eso va a hacer que aumente el necesario de los costos de producción, pues, ¿no? Si usted tiene un CIS y se atiende en un establecimiento de salud y no le parece, puede atenderse en otro, ¿no? Si va al hospital y le recetan lo mismo, ¿no? Hay gastos innecesarios que se dan, ¿ya? Eso es lo que hemos encontrado y eso es lo que busca Polaris. En infraestructura y equipamiento, igual los hospitales no están preparados para una verdadera emergencia. Las ambulancias, tenemos el 85% de ambulancias operativas, ¿no? Ya, pero en buen estado, solo el 45%, ¿no? Igual en los hospitales, ¿no? El índice de seguridad hospitalaria que se refiere a que cuando haya un colapso, un sismo de gran magnitud, ¿no? ¿No? Entonces tenemos una capacidad instalada inadecuada, ¿no? ¿Qué pasa con la tecnología y la información en MINSA, ¿no? ¿No? Telesalud es uno de los 4 ejes, es uno de los ejes que se ha venido implementando, ¿no? Pero sin embargo no está adecuadamente, ¿no? Pues estamos pidiendo de que se haga la evaluación de historia clínica electrónica, ¿no? Pero el equipamiento no está acorde ahí. Y las cifras lo demuestran, pues, ¿no? En el 2020, antes de la pandemia, porque después de eso no se compró nada, se estuvo dedicando más a la pandemia y ahora nuevamente se está fortaleciendo, ¿no? Hay una ineficiencia, ¿no? Y más se ve en zonas rurales, ¿no? Al 86%, ¿no? Que es altísimo el grado de ineficiencia, ¿no? También hay una brecha en recursos humanos, ¿no? Que es lo que se busca eficiente, ¿no? Tenemos distritos, 1838 distritos, de los cuales el 15% no cuenta con médico, ¿no? ¿No? Y así podríamos hablar de otras, ¿no? E igual, ¿no? Hay una brecha, ¿no? La brecha dice que la OMS recomienda que mínimo debería haber por cada 10.000 habitantes, ¿no? 23 médicos, ¿no? Esta es la brecha que tenemos nosotros, ¿no? Que ha ido mejorando, pero ¿no? Más o menos un promedio de 13 a 15 médicos, ¿no? Por 10.000, o sea, todavía tenemos una brecha que no ha mejorado, ¿no? Entonces, en base a ello es que se busca integrar y que los servicios sean más eficientes. Se crea la red integrada de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo nace esta idea? Nace en 2001, ¿no? En el 2001 ya hay una propuesta, ¿no? Los lineamientos para la conformación de las redes de salud. En este momento, la red de salud con una relación ministerial 122-2001 nace, pues, pero como una unidad ejecutora, o sea, una unidad que podía resolver también el tema de esos recursos humanos de carencias y carencias también de equipamiento, ¿no? Infraestructura, ¿no? Pero ya en 2013 aprueban el decreto legislativo que aprueba que se conforme las redes integradas de salud, ¿no? ¿Ya? Mediante el decreto legislativo 1116, ¿no? Entonces, de lo que eran unas redes de salud ejecutoras, empiezan a conformar lo que se llama redes integradas de salud. Son dos términos que parecen similares, pero no lo es, ¿no? En el primero hablábamos de una unidad ejecutora que podía solventar todos sus gastos en materia económica, con el presupuesto, claro, que le asignaban, que tampoco era un presupuesto muy amplio, pero, pero en el caso de 2013 ya cambia la denominación, empiezan como el término de redes integradas de salud de atención primaria, y lo que se buscaba en esta idea y que se sigue buscando es que los establecimientos de salud no tengan que ver mucho con el tema de requerimiento, sino más bien sí hacer el requerimiento, pero quien debería solucionar el tema de su infraestructura, su equipamiento, sea una sola unidad ejecutora. Una sola unidad que se encargue de las compras a nivel nacional, que se encargue del equipamiento. ¿Para qué? Con la intención de que ello genere pues menos costo, ¿no? No es lo mismo que yo en este establecimiento me compro 10 computadoras o 100 a una compra nacional de 500 o 1000, los costos bajan. O sea, la idea es buena, ¿no? Pero el sistema nos ha traído ciertas deficiencias, tan es así que a veces, inclusive en el tema de medicamentos, hay compras que se han caído, ¿no? Entonces, la idea de la red integrada será de que no sea ejecutora, pero sí maneje la parte funcional, ¿no? Sea funcional, la parte asistencial, se podría decir. Ya. Entonces, en el 2016 salió este
decreto y el 2010, que no se todavía implementó, ¿no? Se conformó, ¿no? Salió el decreto legislativo que optimiza este funcionamiento de estos servicios de salud, ¿no? Entonces ya empieza a optimizarlo, ¿no? ¿No? Del decreto legislativo 1305, ¿no? Veamos los números, ¿no? Entonces, al salir el decreto legislativo 1305, este deroga el anterior, el 2013, el 11,66, ¿no? Y el 2017 sale una ley, la 3545, y deroga la del 2016, ¿no? Y sale una ley que restituye más bien lo del 2013, diciendo, no era la del 2001, diciendo que había temas que no se podían saltar y que había temas muy importantes, ¿no? Y establece, cambia de nombre, ¿no? ¿Se acuerdas de Red de Salud, Red Integrada de Salud Atención Primaria? Ahora cambia de nombre, ¿no? Ya, entonces se llama alineamientos para las redes de servicio de salud. Redes Integradas de Atención Primaria de Salud, ¿no? Las RIAPS, ¿no? Aprobada el 2017, ¿no? Muy bien. Y el 2018, ¿no? Ante esta ley 3545, ¿no? Que aparece la ley que establece ya la conformación en sí y el funcionamiento de la Red de la Salud. La 30885, que es la ley con la cual nosotros estamos, ¿no? ¿Ya? Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque ¿en qué momentos estamos ahorita? O sea, ¿en qué momento cuál es la que nos sustenta? ¿No? Porque va a haber leyes del pasado que son muy importantes, pero cuando son derogadas o ya no tienen esa fuerza, ¿no? Ahora, algo que ustedes siempre tienen que entender es que cuando sale una ley, debe ir de la mano de un reglamento. Si la ley no va de la mano de un reglamento, el reglamento es como decirte cómo lo vas a hacer, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son criterios de inclusión, exclusión, más o menos así es el reglamento. O sea, las indicaciones de cómo se va a hacer este proceso. Mientras no hay un reglamento, la ley puede estar promulgada, pero queda ahí. Por eso es que muchas veces hay muchas leyes que no se ejecutan, ¿no? Entonces, recién en 2020 sale el Decreto Supremo número 019 de 2020, que establece el reglamento de esta ley que nosotros vamos a desmenuzar en este tema, ¿ya? Que establece la conformación y el funcionamiento de las redes integradas de salud. ¿Cómo se deben conformar? ¿Cómo deben funcionar? Y el 2021 sale el Plan Nacional para implementar estas redes integradas de salud, ¿no? Inclusive hay otro documento que lo vamos a ir viendo, porque vamos a hacer una parte, en dos partes lo vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a avanzar, ¿no? Y el 2022 ya sale esta directiva administrativa de la conformación de la red, ¿no? Entonces estas normativas son las mismas que ya les he mencionado, lo vamos a pasar, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa la redes integradas de salud? Se basa en este modelo conceptual de la RIS. ¿En qué se basa? En estos criterios para evaluar que son prestación, gestión, gobernanza y financiamiento, pero se basa más en lo que es el modelo de atención integral de salud, ¿no? Entonces, este reglamento se basa en relación a este modelo de atención integral de salud, ¿no? El modelo actualmente de cuidado por curso de vida, ¿no? Entonces, este es el reglamento, esta es la ley que tiene 7 títulos, pero a ellas se suma el reglamento, que es el que vamos a leer rápidamente. Algunas cosas muy importantes que hay que saber de esta ley, ¿no? Este reglamento tiene una estructura, ¿no? Que va a establecer la conformación y funcionamiento, ¿no? Y el título 1 tiene las disposiciones generales, el 2 la conformación de la RIS, el 3 funcionamiento de la RIS, el 4 la articulación de gobernanza contra la RIS, el 5 disposiciones complementarias, finales y transitorias, ¿no? ¿Ya? Entonces, en disposiciones generales es importante entender, ¿no? ¿Cuál es el objeto de este reglamento? Dos cosas, para dos disposiciones, acuérdense, conformación y para el funcionamiento de las redes. Así, para eso es este reglamento, ¿no? Y establece pues, los mecanismos para que nosotros podamos ir viendo cómo va funcionando, cómo se va implementando. Entonces, mecanismos de monitoreo, supervisar y evaluar si se está haciendo adecuadamente, ¿no? Muy bien. ¿Dónde se aplica? Pues se aplica en todo el Perú, ¿no? Este reglamento se aplica en las instituciones administradoras de fondo de aseguramiento, ¿no? Y las unidades de gestión de la CIPRE, ¿no? Empezamos a tomar algunos términos simplificados, ¿no? Las instituciones administradoras de fondo de aseguramiento se llaman YAFAS, ¿no? Ese término, ¿no? O instituciones prestadoras de salud y unidades de gestión, ¿no? De IPRES, ¿no? Entonces, la unidad de gestión de IPRES le llaman UJIPRES, ¿no? IPRES es el término que usamos para las instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿no? O llámese establecimiento de salud, ¿ya? Ya sea de los gobiernos nacionales o locales, ¿no? Muy bien, vamos a ver algunos conceptos que es importante que lo entiendan porque se va a simplificar en unos casos y no sentirnos qué significa, ¿no? ¿Qué es una red integral de salud? Ya lo sabemos, pasamos.
¿Qué es un equipo multidisciplinario de salud, no? ¿A qué corresponde en este reglamento un equipo multidisciplinario, no? Entonces, el equipo multidisciplinario de salud está constituido por el médico, el enfermero, el obstetra, un técnico auxiliar y otro profesional, si es que pudiésemos incluir, pero principalmente profesionales. Médico, enfermera, obstetra y un técnico, ¿no? Técnico o también puede ser un auxiliar asistencial de salud, ¿no? Que cumple esas funciones, ¿no? Entonces, ese es el equipo multidisciplinario. Pero ese es cuando tenemos por oferta fija, o sea, en el establecimiento de salud mínimo debemos tener ello. Y cuando tenemos la oferta móvil, o sea, de ir a lugares, móvil, no, móvil por si acaso no nos estamos refiriendo al personal cuando sale a hacer la visita domiciliaria, a eso no se refiere móvil. Móvil se refiere cuando el equipo sale a zonas, ¿no? De poblaciones excluidas, zonas alejadas, donde no se puede llegar, ¿no? Donde te vas a quedar un día, 24 horas, 12 horas o más, 15 días, ¿no? Entonces, ahí se llama, pues, el equipo de atención integral de salud, excluidas y dispersas, que se llama el equipo IPED, ¿no? Que antes era el equipo ISPED, ¿no? Que hacían a nivel de redes, ¿no? Que son aquel grupo de equipo que se va, pues, a esas zonas a brindar una atención y muchas veces se interna días, ¿no? Vacunando a la población, dándole charlas, todo, ¿no? Entonces, ese es el equipo multidisciplinario de salud, ¿no? También existe el equipo de gestión de redes integradas de salud, o sea, como diríamos, el directorio de las redes integradas de salud. ¿Quiénes van a hacer las gestiones para que todo esto funcione, ¿no? Entonces, son profesionales de gestión de salud, ¿no? De la unidad de gestión de IPRES, ¿no? O sea, se llama la unidad de gestión de IPRES, las OGIPRES, ¿no? Estos gestores van a hacer que los recursos operacionales, controlación de cuentas, ¿no? Sean lo más adecuados y eficientes, ¿no? También hay otro término que es importante que manejamos nosotros en atención primaria de salud, que es el término de integración clínica, ¿no? Entonces, para que haya una integración clínica se refiere que el paciente o la persona debe tener una atención, pues, de diferentes formas y viendo sus atributos, ¿no? Entonces, debe haber una continuidad, significa que si el paciente es crónico, debe tener una cita para continuar, debe haber complementariedad, que si el paciente clínicamente no lo solucione, necesito un examen de diagnóstico, el establecimiento o el más cercano me pueda brindar ello, ¿no? Tiene que haber una coordinación de cuidado integral de las personas usuarias, ¿no? A través de de diversas funciones, ¿no? ¿Ya? También hay una población que está asignada, ¿no? O sea, nosotros formamos el equipo multidisciplinario de salud y hay una población que le tenemos que dar a ese equipo, le vamos a asignar, ¿no? Así como cuando ustedes van a un establecimiento de salud apuesto, que seguro muchos de ustedes están haciendo, están yendo a los centros, ellos tienen una población asignada, está sectorizado, saben cuál es su población, a quién tienen que ver, cada uno se hace responsable, cada establecimiento se hace responsable de un área geográfica, ¿no? Pero que un área geográfica que no está dividida al azar, sino que tiene criterios, ¿no? Entonces, hay disposiciones operativas también para tener en cuenta en este caso, ¿no? E importantes, porque después lo vamos a pasar más rápido. Entonces, ¿qué es un sector sanitario? Un sector sanitario, ¿no? Es la unidad, corresponde a la unidad territorial sanitaria mínima, es lo mínimo, es un sector sanitario, definida con el propósito de cuidar, proteger y mantener la salud de la población que vive en esta unidad territorial sanitaria, ¿no? De acuerdo a sus características. Tiene que tener ciertas características para conformar un sector sanitario. Sociales, demográficas, culturales y epidemiológicas. Ese es un sector sanitario, ¿no? La unidad mínima territorial. Y varios sectores o un solo sector van a conformar una zona sanitaria, ¿no? Entonces, ¿qué es una zona sanitaria, no? Es la unidad comprendida por dos o más sectores sanitarios, dos o más, ¿no? Dos o más sectores conforman una zona sanitaria, ¿no? Entonces, es una unidad territorial sanitaria que comprende dos o más sectores sanitarios. Eso está sectorialmente, en algunos casos, comprende un sector sanitario, ¿no? Uno solo, en algunos casos, ¿no? Y después sigue la otra parte, ¿no? Que es un área sanitaria, ¿no? Entonces, el área sanitaria es la unidad territorial sanitaria que comprende dos o más zonas sanitarias, ¿ya? Entonces, vamos ampliando el campo territorial, ¿no? Entonces, el área sanitaria es la unidad territorial que comprende dos o más zonas sanitarias. En algunos casos, excepcionalmente, es una zona sanitaria que va a tener algunos criterios que ya vamos a ir viendo, ¿no? Esta unidad territorial sanitaria, ¿no? Es lo que nosotros llamamos en el área sanitaria el territorio de la RIS. Entonces, el territorio del sector sanitario está dado por el establecimiento de salud de primer puesto y centro de salud, ¿no? Y el área sanitaria está conformada por el territorio de la RIS. Que sigue en el examen, yo les dejo la pregunta, ¿cuál de los sectores sanitarios está conforma al territorio de la RIS? Entonces, ya saben, el área sanitaria, ¿no? O si ¿cuál es el equipo multidisciplinario en salud, ¿no? Básico, mencione, entonces ya saben, ¿no? Médico, enfermera, obstetra, técnico asistencial, auxiliar asistencial.
Muy bien, sigamos. Entonces, los conceptos claros, porque eso no va a significar entender. El tema de RIS es un tema muy sencillo y fácil, pero con los conceptos claros lo vamos a entender mejor. Entonces, en el título 2 habla de la conformación de la red integrada de salud, RIS, ¿no? Y los criterios para la delimitación territorial y poblacional, ¿no? Para esta conformación. O sea, cómo yo delimito, ¿no? Como les dije, no es al azar, tiene todo un criterio, ¿no? ¿No? Y lo otro es la complementariedad para la conformación de RIS, que vamos a complementarlo, ¿no? Y los procesos que deben conformar una red, ¿no? En algunos casos ustedes van a ver que como que se repite, ¿no? Porque eso es lo que se busca, ¿no? Que los conceptos queden claros y que a la vez pues, sean lo más adecuados posible, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de esto. Entonces para nosotros delimitar un territorio, como hemos visto en esa imagen que está a la derecha, para delimitar ese territorio, ¿cómo delimito yo un sector sanitario o una zona sanitaria? ¿Cómo? ¿Bajo qué criterios? Entonces hay criterios para esta conformación, ¿no? Entonces, estos criterios son 5 criterios que vamos, ¿no? Uno es el tamaño de la población, ¿no? ¿No? Vamos a ver, van a ver ustedes poblaciones cuando ustedes, por ejemplo, se dan a Barranco, van a ver que Barranco tiene una alta densidad porque es una población donde ya están creciendo hacia arriba, es un distrito pequeño. Van a ver El Salvador y van a ver que la población pues es grande, pero sin embargo, no es que tenga bastante población, pero hay más espacio, ¿no? Entonces va a depender del tamaño de la población, ¿no? Vamos a ver la densidad de la población, ¿no? La accesibilidad geográfica también es importante, ¿no? No es lo mismo que dos distritos que los cruza la Panamericana, donde no se puede pasar porque no hay ningún puente, y a pesar que pueden estar a 150 metros entre uno, su jurisdicción sanitaria no le va a corresponder porque este corredor no les va a permitir al ciudadano acceder, ¿no? Entonces, la accesibilidad tiene que ver en la forma como tú llegas ahí, ¿no? La facilidad que puedes tener, ¿no? La cobertura prestacional, ¿no? Y se van a ver que los establecimientos de salud puedan brindar ese tipo de atención, ¿no? Al paciente, él o los establecimientos, y la relación, ¿no? Con la parte de la circunscripción política y administrativa, ¿no? Entonces, estos 5 criterios son los criterios para limitar el territorio. Entonces, ya saben, si la pregunta es, ¿cuáles son los criterios para limitar territorialmente, ¿no? La conformación de la RIS o de los sectores sanitarios? Ahí está. Tamaño, densidad, accesibilidad, cobertura y la relación de la circunscripción política administrativa, ¿no? Muy bien. ¿No? Entonces, estos criterios aquí ya son más explicados, ya les he explicado, sé que eso ya ustedes les dan una miradita, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Y la importancia, ¿no? El otro punto de este título 2 era la complementariedad para la conformación de la RIS, acuérdense, la complementariedad para la conformación de la RIS, ¿no? Entonces, lo importante aquí, que para que haya complementariedad, es que yo tengo que saber cuál es tu cartera de servicio, cuál es lo que tú me estás brindando. Si el establecimiento de A me brinda ecografía, y tiene 5 pacientes, el establecimiento B me brinda ecografía y tiene 10 pacientes, el establecimiento C me brinda ecografía y tiene 8 pacientes, si yo sumo 10 más 5 son 23 pacientes, quizá uno solo hubiese hecho la atención y sería más eficiente. Y ese recurso humano sea pues fortalecido de otra manera, ¿no? Entonces, eso es lo que se usa con complementariedad, ¿no? Pero a la vez que tenga pues todos esos criterios técnicos que permitan que esté cerca, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Entonces las autoridades, ¿no? Sanitarias, sea regionales o de Lima, ¿no? Consideran que esta complementaria de la cartera de los servicios, ¿no? Es necesaria, ¿no? Y tiene que estar comprendidos en la delimitación territorial, o sea, tiene que estar en ese territorio, ¿no? Estamos hablando de establecimientos cerca y y no estamos hablando de establecimientos MINSA, por si acaso estamos hablando de todos los establecimientos, porque eso es lo que busca una red integrada de salud. La red integrada de salud busca de que sea un sistema único, donde usted se pueda atender en establecimientos de diferentes niveles y de diferentes prestadores de servicios de salud que tengan diferentes tipos de aseguramiento, pero que ya las aseguradoras de cada uno se van a encargar del pago, ¿no? Se va a encargar de todo. Muy bien. Bien. Entonces, en esta complementariedad también tenemos que asegurar la continuidad y los cuidados de la salud de la población, ¿no? A partir de sus necesidades. Es lo que se busca, ¿no? ¿Ya? Entonces, en estos procesos para la conformación de RIS, hay 2 procesos, ¿no? Uno es para conformar la RIS, hay uno que es la estructura de la RIS y la otra es la formación de la RIS. O sea, ¿cómo debe estar conformada la RIS? Hemos estado hablando sobre eso, ¿no? Entonces, repetimos lo mismo, ¿no? Entonces, en esta conformación de la RIS, hay la estructura, hay los criterios que tienen que darse, está en base a la complementariedad
a las instituciones, pero tiene unos criterios: tamaño de la población, cobertura prestacional, accesibilidad geográfica, densidad poblacional y relación con la circunscripción político-administrativa, ¿no? Y en la formalización de la RIS es mediante, pues, ¿cómo yo formalizo algo? Mediante un acto resolutivo, ¿no? ¿Quién lo emite? La autoridad respectiva en este caso, ¿no? En este caso, si es, por ejemplo, en provincia, sería pues la autoridad sanitaria regional, ¿no? El director regional, ¿no? Y si fuera aquí, sería la autoridad sanitaria de Lima Metropolitana. Ellos tienen que emitir acto resolutivo para, diciendo, esta RIS sí cumple los criterios que según la norma técnica me ha dicho. Cumple esos 5 criterios y brinda a la población lo que se está buscando. Y eso puede ser una zona sanitaria, 2 zonas sanitarias, 3, de acuerdo a lo que vamos conversando, ¿no? El título 3 habla sobre el funcionamiento de la red integrada de salud, ¿no? Las funciones de la RIS, ya en este caso ya hemos hecho el acto resolutivo. ¿Qué sigue? ¿Cómo funciona? ¿Qué debe tener? ¿Qué debe prestar, no? ¿Cómo se financia, no? La RIS, ¿no? ¿Cómo se debería financiar, no? Entonces, con cuestión de la provisión de servicios al uno, lo que tú brindas tiene que ser de acuerdo a una política nacional de salud que sea multisectorial y que involucre a todos los sectores de salud. Esa es la funcionalidad, ¿no? Conforme a qué más, al plan de aseguramiento específico, ¿no? Que se llama PEAS, ¿no? En el caso del MINTA tenemos un plan se puede decir el plan de, tenemos ahí un glosario de enfermedades en las cuales el SIS cubre, ¿no? Y al cubrir, pues le permite la atención integral, total a esos pacientes. Es en base a ese PEAS, que es el plan de aseguramiento específico, ¿no? Según cada institución, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Prestaciones comprendidas en la cartera de salud, que sea individual y salud pública. Bueno, las prestaciones que se van a brindar tienen que ser pues a la persona, a la familia, a la comunidad, ¿no? Así, ¿no? ¿Ya? Y estos sistemas de salud tienen que estar interoperables, seguros, que haya continuidad operativa, ¿no? No es que hoy día trabajamos todos en conjunto, mañana no, pasado sí, no. Tiene que ser permanente, ¿no? Entonces, eso busca la RIS. Cuando se conforme la RIS, es lo que van a buscar ellos, ¿no? Son pasos que se van a ir dando, ¿no? ¿Ya? Entonces, el personal de salud que se va a asignar a esta RIS va a ser asignado o reasignado, ¿no? ¿No? De acuerdo a ese tipo de necesidades que se quieran, ¿no? O puede ser desplazado también, ¿no? Como les di el ejemplo del médico ecografista, ¿no? Si yo tengo 3 médicos ecografistas para 23 pacientes, uno solo me lo soluciona esos 23 pacientes, los otros deben ser desplazados a otro ámbito, a otra RIS o otro ámbito territorial de mi RIS que permita, pues, que sea eficiente, ¿no? Entonces, no, lo que se está buscando es de que no haya lo que casi siempre tienen el personal o los recursos humanos que tienen una designación en un solo lugar, ¿no? Sino que sea a nivel de RIS para que así pueda ser desplazado, ¿no? Porque el hecho de tener una designación, un nombramiento en un solo lugar también te da ciertos derechos de inamovilidad. Y no es lo que se busca en este caso, ¿no? En beneficio del paciente, ¿no? ¿Cuál va a ser la función de la RIS, no? Ahí está, ¿no? Abordaje de determinantes sociales de salud, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos bien nuestros determinantes sociales de salud, eso tenemos que abordar, eso tenemos que priorizar, ¿no? Entonces, la red de manera coordinada y articulada con las instituciones, ¿no? Van a abordar determinantes de salud, ¿no? Sobre todo los determinantes intermedios, acuerdan, por los estructurales es más difícil, ¿no? Pero los determinantes intermedios son los que vamos a abordar como RIS en conjunto con las autoridades, ¿no? Vamos a hablar con el gobierno regional, con el alcalde, con el director de salud, se van a reunir la RIS con su equipo de gestión y le van a decir, mira, aquí en mi zona no hay agua, ¿no? Entonces, aquí en el parte de salud hay que manejar las enfermedades pues, prevalentes cuando los servicios básicos son inadecuados, ¿no? Pero las autoridades regionales también tienen que ver el tema pues, de lograr el acceso al agua, ¿no? O sea, no solamente desde el punto de vista del paciente se enferma, sino prevenirlo, ¿no? Entonces, ese es el manejo de abordaje determinantes, ¿no? ¿Y por qué no hay agua? Quizá porque no hay carretera también, pues, ¿no? Como no hay carretera, no llegan, pues, ¿no? Entonces, todas esas cosas se ven en complementariedad y que se trabaja articuladamente, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene un rol de las entidades en la red, ¿no? En el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud, ¿cuál es su rol? Regula, conduce el proceso de descentralización en salud. También formula, planea, dirige, coordina, ejecuta, monitoriza, supervisa, evalúa la política de la RIS, ¿no? Conjuntamente con las autoridades sanitarias, regionales, locales, ¿no? Y de Lima Metropolitana, ¿no? Son los que van a implementar la RIS, ¿no? Definen qué es lo que necesita para que esté integrada, qué IPRES necesitan estar ahí, ¿no?
Y las autoridades sanitarias regionales y de Lima Metropolitana, cualquiera de ellas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a conducir y brindar asistencia técnica, ¿no? En este proceso de implementar de cada RIS, ¿no? También van a supervisar a la RIS en su ámbito territorial, ¿no? Ellos tienen que supervisar para ver si realmente lo que se ha dispuesto se esté cumpliendo de acuerdo a las políticas pues, nacionales que se da o multisectoriales, ¿no? Y el equipo de gestión de la RIS, ¿no? Es el responsable de gestionar que esos recursos que le han sido asignados sean usados de la mejor forma, ¿no? En lo que viene a ser la atención en salud, ¿no? O salud pública, ¿no? Entonces, ellos buscan eso, ¿no? Gestión de la historia clínica, organizarla, supervisarla, ¿no? Y hacer uso, pues, de herramientas, ¿no? O si no, solicitar que se empleen, pues, las herramientas adecuadas, ¿no? Sobre todo ahora que estamos hablando del STIC, ¿no? ¿No? Entonces es más importante, ¿no? ¿Y qué pasa con los hospitales, ¿no? Los hospitales son los que van a dar la complementariedad, los que van a complementar la cartera de servicio, porque recuerden que muchos pacientes necesitan, un grupo de pacientes, mejor dicho, necesitan atención hospitalaria, que no se, que no se va a brindar en un primer nivel de atención. Muy bien. En las prestaciones de servicios de salud, ¿no? La capacidad resolutiva de cada RIS, ¿no? Entonces, la RIS tiene que resolver, ¿no? Sobre todo el 80-85% de enfermedades que se dan, ¿no? Que son atención primaria, ¿no? Pero en base a una forma articulada entre las instituciones que se encuentran en el ámbito de su jurisdicción, que sí que si yo tengo un e-salud, tengo 5 postas, tengo una clínica privada, todos ellos tienen que complementarse para yo mejorar dar una capacidad resolutiva adecuada, ¿no? ¿Y cómo puedo complementarlo? Sabiendo la cartera de servicios de cada uno, porque de acuerdo a eso yo voy a ver su complejidad, ¿no? ¿Hasta qué complejidad puedo resolver? Quizá yo tengo un endocrinólogo, quizá tengo un traumatólogo que puede ver pues algunos tipos de fracturas no expuestas o que no han sido, que son no desplazables, por ejemplo, ¿no? Y puedo manejar eso y no necesariamente va a otro nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Pero tengo que saber que lo tengo que saber dónde lo tengo que saber su horario. Si tengo uno, pues qué horario va a estar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso yo pues movilizo mi recurso humano, ¿no? Como para citar ejemplos, claro. ¿Qué otra prestación de servicio de salud de la RIS? El cuidado integral de la salud, ¿no? Todo ello va de la mano, ¿no? ¿No? Con el cuidado integral de salud de la persona, familia y comunidad. Va de la mano con ello, ¿no? Entonces, ¿y en qué se basa para yo atender a la persona, a la familia y comunidad? ¿No? En el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad. Ya este modelo está establecido, tiene muchos años aquí, que se está implementando cada vez en cada uno de los pacientes, de la población. Las instituciones lo implementan intramural y extramural, porque se trata del modelo, ¿no? Que tiene un abordaje individual, familiar y la comunidad, ¿no? Con diferentes atenciones en las diferentes etapas de vida, ¿no? Pues se llama por curso de vida, ¿no? Etapa de vida niño, ¿no? Etapa de adolescente, adulto, adulto mayor, ¿no? Y la gestante, que es otra etapa, no es una etapa de vida, pero que le incluyen, por las peculiaridades que tiene, pues, ¿no? ¿Ya? Y esta cuidado integral no solo va a depender pues, del establecimiento de salud, ¿no? Sino también va a comprender intervenciones intersectoriales, intergubernamentales, ¿no? Sobre determinantes sociales de salud, pero ¿quién va a ser el ente rector? El MINSA, ¿no? Ministerio de Salud. ¿Ya? Entonces, este funcionamiento, ¿no? Y van a ver que estamos recalcando algunas cosas, ¿no? Tiene un foco de cuidado que se centra, pues, en la persona, familia y comunidad. Esa prestación se va a dar centrada en ellos, persona, familia y comunidad, ¿no? Entonces, cuya estrategia, pues, está dada en la atención primaria, ¿no? Y los determinantes, ¿no? De la salud, viendo pues, los factores de riesgo que pueden impactar, ¿no? Entonces nosotros como primer nivel tenemos un enfoque de nuestra población, tenemos sectorizado, tenemos mapas, tenemos nuestra GeoRIS que nos permite localizarlos. Yo sé dónde están mis niños con anemia, sé dónde están mis gestantes todas, incluso las que no vienen, sé dónde están mis pacientes con TBC, ¿no? Yo sé dónde hay mayor riesgo, dónde hay mayor hacinamiento, ¿no? Y si no lo sé, lo debo de saber. Esa es la importancia de la RIS. Porque en base a ello, pues, o sea, no solo vamos a hacer actividades preventivas o de promoción, sino también en cierto grado algunas recuperativas, ¿no? ¿Ya? Siempre con el respeto al enfoque de derechos humanos, curso de vida, género, interculturalidad. ¿Y por qué ponen esto, no? Porque no es lo mismo, o sea, no estamos hablando necesariamente
o exclusivamente de la población de aquí de Lima, pues, ¿no? Estamos hablando que en otros lugares hay que respetar su interculturalidad, ¿no? Por ejemplo, el parto domiciliario, ¿no? Que en algunos casos ellos lo hacen, o el parto vertical, ¿no? Hay que respetar el género, ¿no? O sea, en algunos lugares, se guían por un líder, ¿no? Y si el líder dice que no, no se va a dejar vacunar. Así de simple. Entonces, hay que respetar eso y hay que respetar los canales, pues, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, el funcionamiento de la RIS se va a dar, ¿no? De acuerdo a los acceso a los servicios de salud, ¿no? Entonces, las personas son asignadas a la RIS de acuerdo a la dirección consignada en su DNI. Entonces, lo que se busca es que tengan un DNI, pero también se está considerando otros documentos, ¿no? O sea, la idea es que el documento que presenta acredite su identidad. O sea, no existe eso de que perdí mi DNI y no me pueden atender, ¿no? Si usted tiene otro documento que se relacione con el DNI, como el verbete, ustedes saben que el verbete lo sacan pues de la misma página electoral y la imagen inclusive lo ponen, ¿no? Entonces son documentos que acreditan tu identidad, es válido la atención, ¿no? El DNI no es el único documento, pero tiene que ser documentos que acrediten su identidad, ¿no? Y la persona puede seleccionar su RIS o dónde quiere atenderse, y por lógica debería ser pues la más cercana, ¿no? No, está exceptuado los hospitales porque, como le dije al inicio, los hospitales no tienen capacidad resolutiva, ¿entienden? No tienen capacidad resolutiva. ¿Ah? O los institutos no tienen población, mil disculpas, no tienen población adscrita, ¿ya? O sea, ellos atienden la demanda de los establecimientos de salud. Ellos no tienen una población, ellos no hacen visita domiciliaria, ellos no hacen su sectorización, ¿no? Ellos atienden demandas. Y estamos refiriendo a los hospitales del segundo y tercer nivel, ¿ya? Entonces, así es como funciona la RIS, ¿no? Entonces, en la RIS, a cada equipo multidisciplinar de salud se le asigna un conjunto de familias, ¿no? Se le dice, estas son las familias que te corresponden, y tú ahí le vas a hacer todo este abordaje, ¿no? Un abordaje siguiendo el modelo por curso de vida, pues, ¿no? Eso es lo que se le asigna, ¿no? Entonces, estos equipos multidisciplinarios, al tener ya sus familias a las cuales están designadas, pues van a desarrollar una serie de funciones en oferta móvil, fija, telesalud, ¿no? Según lo que ellos planifiquen, brindando pues una atención según el modelo de atención integral que ya les hemos mencionado, ¿no? ¿Ya? ¿No? Entonces, en la RIS se va a viabilizar el desarrollo de las intervenciones de salud individual y salud pública, ¿no? Que realizan estos equipos multidisciplinarios, ¿no? Y las unidades prestadoras de servicios de salud, ¿no? Que tenemos que garantizar continuidad, ¿no? Al inicio, cuando hablamos sobre los atributos de la atención primaria y del modelo, hablamos de continuidad, longitudinalidad, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar la continuidad. ¿Qué significa continuidad? Significa que el paciente que ingresa debe seguir una sola dirección hasta su recuperación, mejoría o control. Así. Y hay que evitar retrasos, ¿no? O sea, duplicidades, ¿no? Duplicidades significa una doble atención, lo que puede pasar. ¿Y cómo lo hacemos eso? Mediante un sistema integrado de historia clínica electrónica, pues entre todos los establecimientos. Entonces yo cuando voy a hacer la atención o voy a sacarle la cita, yo sé que este paciente hace 2 horas se ha atendido en otro establecimiento. Eso es lo que busca la RIS, ¿no? O sé que se ha atendido por lo mismo en una clínica particular, ¿no? Que es parte de nuestra RIS, ¿no? Porque la duplicidad después genera mayor costo y es lo mismo, ¿no? Porque recuerden que hay un grupo de pacientes mínimo que muchas veces no está conforme con su diagnóstico o a veces no está conforme con nada en el tema de enfermedad y quiere siempre una segunda, tercera, cuarta opinión, ¿no? ¿Ya? Entonces, la integración clínica, que ya hemos venido abordando desde un inicio, se inicia con los equipos multidisciplinarios de salud, ¿no? Entonces, la coordinación de estos procesos de cuidados integrales se realiza a partir del diagnóstico de la situación de salud, ¿no? ¿Cómo yo hago un diagnóstico de la situación de salud? Uso mi ASIS, ¿no? Acuérdense del ASIS. Toda institución en salud y otras instituciones tiene la obligación de tener un ASIS, el cual debe ser lo más actualizado posible, ¿ya? Porque ese ASIS, análisis social, nos va a poder ver, en ello está plasmado los determinantes sociales de esa población a la cual yo estoy llegando, cuál equipo multidisciplinario tiene que atender. Y es en base a ello que yo hago mis intervenciones, ¿no? ¿Ya? En la RIS también se promueven otros mecanismos de integración y articulación, ¿no?
Y todo ello siempre de la mano de la medicina basada en evidencia clínica, ¿no? Y viendo la relación costo-efectividad. Eso es muy importante también, porque muchos de ustedes son muy buenos en medicina basada en evidencia y saben lo último, pero cuando se van a ir a un establecimiento de salud, no hay, no hay lo que dicen ustedes. Entonces sí es bueno que sepan la medicina basada en evidencia porque es muy importante, pero tienen que evaluar en ese momento qué es lo que pueden manejar, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pueden manejar en base a su nivel de evidencia? Porque también eso les va a servir a ustedes cuando tengan un proceso médico legal, ¿no? ¿Qué te respaldó esa decisión que tomaste en el manejo para diagnosticarlo, para tratarlo, ¿no? Eso, ¿no? Porque las guías o protocolos nacionales también tienen ciertos errores, ¿no? Entonces, pero si tú tienes algo, otra guía mejor, entonces eso va a ser tu sustento, ¿no? ¿Ya? Y disponibilidad de recursos, bueno. Entonces ya yo sé cómo hago integración clínica, sé cómo voy, necesito esto y cómo dispongo de mis recursos. ¿Qué recursos, no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la RIS? Entonces, una de las funciones de la RIS es que ellos tienen que disponer de estos recursos. O sea, no significa que como yo estoy 2 años a 100 metros de mi puesto de salud y alguien me quiere cambiar, no me muevo, ¿no? O sea, no es la idea de la RIS. Entonces, la idea de la RIS es que las personas que se empiecen a nombrarse, se nombren a nivel de esa jurisdicción. ¿Para qué? Para que yo los pueda movilizar a donde yo lo necesito, de manera óptima, ¿no? Hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, ¿no? Que lo que busca es una mejor atención, ¿no? Y que se cura todas las necesidades de la población por su demanda, ¿no? ¿No? Entonces, garantizamos no solamente a la población más cerca, es lo mismo que pasa con Lima, pues, ¿no? En Lima está la mayor cantidad de médicos y menos en provincia, ¿no? Y eso fue lo que nosotros nos hizo, nos trajo, pues creo que a cada uno de los médicos un análisis de cuando dio la pandemia, pues había provincias que no tenían médico, había departamentos que tenían 2 uciólogos, nada más, ¿no? Bueno, y menos si hablamos pues de cama, ¿no? Había departamentos que no tenían camas UCIs, así instaladas, ¿no? Precariamente, ¿no? Y otras cosas que el sistema nos desnudó en esta pandemia, ¿no? Nos desnudó lo que nosotros ya sabíamos, pero que las autoridades pudieron conocer e igual no se ha hecho mucho al respecto, no se ha hecho muy poco. Entonces, esta RIS para que funcione tiene que tener un financiamiento. Entonces, a través de la aseguramiento universal, ¿no? Lo dijo el presidente, lo dijo la presidenta, lo dijo los presidentes, aseguramiento universal para todos. Gratuito para personas de bajos recursos y un SIS que se llama con coprestacional o copago para las personas que tienen un cierto nivel de ingreso que pueden acceder, ¿no? Y ustedes cuando han llevado SIS seguro les han hablado de los pagos que se hacen, que a veces son 30 soles y tienes todo el PEAS ahí para atenderte, ¿no? Ya, este funcionamiento tiene que estar de acuerdo a los objetivos sanitarios, ¿no? Y, y recuerden que el copago, o sea, la parte que nosotros no pagamos, que lo pague el Estado, que también somos nosotros, este, tiene que ver pues con un tema económico, ¿no? Entonces también va a depender mucho de lo que el Estado garantice todo ello, pues, ¿no? Para que el caso o el servicio que brindamos sea resuelto, ¿no? ¿No? Y eso pues trae de la mano este tema del desarrollo de mecanismos administrativos, ¿no? ¿Ya? Que transparente la asignación, ejecución, seguimiento y resultado del gasto. El gasto que se va. ¿Ya? Deme un segundo, quiero ver si está. Muy bien, sigamos.
Entonces vamos a la última parte, que es el título 5, la articulación, ¿no? Va a utilizar los mecanismos para que la RIS se articule, ¿no? La gobernanza de salud de la red integrada y la rendición de cuentas, cómo está estructurado ya, ¿no? Entonces, la gobernanza y mecanismos de control de la RIS, ¿no? Entonces, es como la RIS va a articular la tecnología, los recursos humanos, la logística, que dicen otros, ¿no? Para que se complemente, ¿no? Entonces, esto se tiene que hacer mediante unos mecanismos que haya financiamiento, ¿no? En el caso de las compras, de las necesidades o sistema de información y comunicación, ¿no? Mediante la articulación territorial y mediante la integración clínica, ¿no? Entonces, esos mecanismos se van a dar de acuerdo a eso, ¿no? Ya. Muy bien. Esta coordinación, articulación funcional y cooperación permanente entre MINSA, ¿no? Se va a dar también con las autoridades sanitarias regionales, locales y la de Lima Metropolitana, dependiendo del ámbito jurisdiccional donde se dé, pues, ¿no? En el enfoque territorial, ¿no? En este capítulo 5, el equipo de gestión de la RIS, que se llama eje RIS, acuérdense de eso, porque es un término que, si es que este sistema todavía va a continuar, yo les comento que este sistema en realidad todavía no ha logrado aterrizar, todavía estamos en fase 1, ¿no? Conformando las RISes, pero una RIS a nivel MINSA, no hemos conformado la RIS integrando a los demás, que se va a hacer en la fase 3, ¿no? Entonces ya tenemos, como le digo, casi 7 a 8 años ya, desde que se inició, ¿no? Y el tema de la conformación ya se ha dado hace 2 años y todavía nosotros no logramos cómo vamos a hacer para que salud y los privados se integren, ¿no? A nivel de MISA todavía no está del todo dado. Entonces, pero tenemos que seguir adelante y si eso continúa, pues ese es el enfoque que tenemos que dar. Siempre tenganlo presentes muchos de ustedes que algún día van a ser directores, van a ser gerentes, van a ser ministros, ¿no? Que en el tema de salud, del sistema de salud, cuando se implementa un nuevo sistema de salud, eso va a requerir siquiera mínimo entre 20 a 25 años para ser implementado. ¿No? Si tiene 5 o 7 años, ven que todavía no funciona, no desistan, no cambien el sistema por otro que le parece mejor, porque lo único que vamos a hacer es populismo y quienes van a sufrir son los pacientes y el personal, ¿no? Porque tiene que cambiar nuevamente ese enfoque e implementarse. Igual va a demorar esa cantidad de años hasta que el sistema mejore. Si no hay realmente una política a largo plazo, pues estamos ante nuevas ideas, ¿no? Como le dije, el 2001 empezó la red de salud, ¿no? El 2013 lo cambiaron y era red integrada de salud, que recién a partir del 2018 empezaba como red integrada de salud, ¿no? Con mayor fuerza, ¿no? Ahora estamos en 23, 5 años más o menos, que estamos como red integrada de salud. Y vamos a ver, pues, que sigue, ¿no? El siguiente gobierno puede ser que vea que todavía no está bien implementado y diga esto no funciona y yo quiero logros, ¿no? Y no es así. En el tema de salud necesita verdaderamente un buen tiempo, 20, 25 años mínimo. Entonces, en el enfoque territorial, que también es parte de este capítulo 5, que va a ver cómo es el enfoque, ¿no? Entonces, el equipo de gestión de riesgo es el que va a proponer, ¿no? Las estructuras priorizadas, va a proponer qué sectores, qué zonas van a conformar su RIS. ¿Por qué? ¿Con qué determinantes sociales está establecido, ¿no? Que le permitan hacer ello, ¿no? ¿Y quiénes son tiene que hacer ellos? Ellos tienen que hacer un inventario, entre comillas, hemos dicho, de saber qué instituciones tiene ahí, qué actores sociales, ¿no? Cómo pueden trabajar adecuadamente para mejorar los determinantes sociales, ¿no? Y esa realidad de Lima tiene que presentar una realidad diferente en provincias. Y en misma provincia hay diferentes realidades, ¿no? Pero por eso que cada RIS tiene que estructurarse en base a esos 5 criterios ya mencionados, ¿no? Hay un enfoque territorial. Muy bien. Y casi ya parte última, ¿no? Vamos a ver las funciones de cada uno, ¿no? Las responsabilidades, en primer lugar, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la autoridad sanitaria regional, ¿no? ¿No? La priorización del abordaje de los determinantes sociales, ¿no? De la salud estructuradas presentadas por los equipos de gestión de RIS, ¿no? E igual la Autoridad Sanitaria de Lima Metropolitana, ¿no?
coordinar y promover la concertación a nivel intersectorial, intergubernamental, interinstitucional que conlleve acuerdos vinculantes, ¿no? O sea, todas las instituciones, todos los niveles de gobierno, todos los institutos, todos los sectores tienen que estar involucrados, ¿no? Para poder mitigar, prevenir, controlar, neutralizar el efecto de estos determinantes sociales de la salud estructuralmente priorizados, ¿no? ¿Y cuál es a nivel de la autoridad sanitaria local? O sea, se refiere a los gobiernos locales, ¿no? Alcaldes, entre otros, equipo de gestión de RIS, ¿no? Porque hay RISes, ustedes se van a ir dando cuenta, que conforman varios distritos aquí en Lima, y hay RIS que conforman un solo distrito. Por ejemplo, acá en la DIRIS Lima Sur existe la RIS Villa El Salvador, que solamente abarca Villa El Salvador. Existe la RIS San Juan del Lurigancho, pero también existe la RIS Lurín, Pachacamac, Pucusana y Balnearios, donde está San Bartolo y lo demás. Y también existe la RIS a cual yo pertenezco, que se llama la RIS Barranco Chorrillo Surco, ¿no? Entonces uno dice, pero esos tres distritos son más populosos, debería ser uno solo, porque si San Juan es solo, si Villa Salvador es solo, ¿por qué Barranco Chorrillo Surco no es solo? Porque Barranco Chorrillo Surco no tiene hospital, por ejemplo, ¿no? No tiene un hospital grande, ¿no? Villa El Salvador tiene el hospital El Eves, ¿no? María Auxiliadora está el JAMA ahí por Villa María. Pero Barranco Chorrillos Surcos tiene clínicas particulares, pero como estamos a nivel de MINSA todavía, no tenemos un hospital, casi todos son establecimientos de salud. Para que se hagan una idea ustedes, Barranco tiene 2 establecimientos de salud nada más. Claro, tiene una población de 80.000 habitantes, ¿ah? No es muy grande. Pero tiene 2 establecimientos de salud, 2 centros de salud de 12 horas, ni siquiera un centro de 24 horas, 2 de 12 horas. Surco, que es un distrito gigantesco, inclusive más grande que Chorrillos, en el tema MINSA solo tiene 5 establecimientos, ninguno de 24 horas. De los 5 establecimientos, uno de ellos es de 12 horas. Ya, así institucionalizado. Hay otro que es de 12 horas, como se dice, término medio, y los demás son de 6 horas. Las Dunas, San Roque, son de 6 horas, ¿no? Entonces, bueno, que sé que en esta anterior lo han estado tratando de implementar a 12 horas, pero aún así, ¿no? Entonces, ¿en qué se apoya la atención? En las clínicas, pero ¿quién va a las clínicas? ¿No? O en Surco no hay pobres, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Entonces, miren cómo es esto. Entonces, al ver este tipo de estructura, es que unieron Barranco Chorrillo Surco, para que sea una RIS, ¿no? Porque imagínense que yo hago RIS de Barranco para 2 establecimientos de salud. Hago RIS de Surco para 5, porque todavía no he logrado juntar a las demás prestadoras, porque Surco debería ser un solo RIS, pero si es que yo junto pues todas las clínicas que están ahí y a la salud que hay ahí sí sería pues fenomenal, ¿no? Y lo mismo pasaría en Chorrillos, pero Chorrillos sí tiene la otra mayor cantidad. Son 25 establecimientos, de los cuales Chorrillos tiene la diferencia, pues, ¿no? Tiene 13 en periferia y 3 en la zona urbana de Chorrillos mismo, ¿no? Entonces, la autoridad sanitaria local tiene que monitorear, supervisar, evaluar el cumplimiento de los acuerdos y el abordaje de determinantes sociales de salud. ¿Qué está diciendo con eso? Que la autoridad local es la que es responsable de controlar a su RIS. Si es que la RIS es de un ámbito territorial de un solo distrito. Es la encargada, o sea, que el mando debería tener la municipalidad, ¿no? Hacia ello se quiere ir, ¿no? Como pasa en Brasil. En Brasil en fronteras, la municipalidad es la que contrata a los médicos y la que maneja el tema de salud. Claro, todo tiene que ver con un presupuesto. Si le hace presupuesto, se puede hacer muchas cosas. Si no le hace presupuesto, con ciertas limitaciones, ¿no? Y, el equipo de gestión de riesgo va a rendir cuentas, ¿no? ¿A quién le va a rendir cuentas? ¿No? De su desempeño de la RIS a la Autoridad Sanitaria Regional y a la Autoridad Sanitaria de Lima Metropolitana, ¿no? Le va a rendir sus resultados sanitarios de salud individual y pública, le va a rendir sus recursos humanos que tiene, físicos o materiales, económicos, sus inversiones, entre otros que haya logrado hacer, ¿no? Y el MINSA, la Autoridad Sanitaria de Lima Metropolitana, que sería el MINSA, ¿no? Va a hacer un informe, ¿no? Del estado de la RIS, de la institución financiera, hacia el Congreso de la República, abordando los determinantes sociales y va a ser un informe anual de fiscalización a la PCM, ¿no? Para ver que esos recursos que fueron asignados se usaron adecuadamente y eso se debería hacer anualmente, según
ya este reglamento, ¿no? Todavía no se hace, porque como les digo, la implementación todavía no se ha completado en un 100%, ¿no? Entonces, MISA tiene que informar el desempeño de esa red, si realmente esa red se está cumpliendo por lo que fue creado o quizá hay que reestructurar. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Me ha quedado claro lo que es una RIS y cómo se conforma, quiénes son sus integrantes, cuál es la función y lo que se busca en una RIS? Bueno, yo se le voy a enviar a Nora mi presentación, porque en mi presentación en una diapositiva hay varias diapositivas y si los mando en PDF va a encontrar, no lo va a entender nada. Le voy a mandar la presentación para que lo puedan tener. ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, que sí que les ha quedado muy claro. Yo espero que siga así. Ya le voy a enviar el enlace para el siguiente grupo a las 4:30, creo que es. Así que les agradezco a todos y cada uno por estar acá presente, ¿no? Gracias. Nos estamos viendo en la siguiente presentación que me va a tocar con ustedes, que es oferta y demanda también en salud. Gracias con todos. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.